Hola amigos, gracias por venir al canal Cocino Rico. Este es el canal donde aprendes a cocinar cocina vegetariana riquísima y fácil de hacer. Hoy les voy a mostrar cómo hacer un pastel de vegetales. Muy fácil, rápido y súper saludable. Sin mucho más, vamos hacia nuestro video. Comenzamos con 6 o 8 papas pequeñas que las vamos a cortar en cuadritos así en 4 y todas ellas las vamos a hervir por unos 15 minutos o hasta que estén blanditas, porque esta va a ser la base de nuestro pastel de vegetales. En el agua que vamos a hervir las papas le echamos un poquito de sal a gusto y así las papas ya tienen su saborcito. Si eres nuevo a este canal, este es el canal donde cocinas comidas vegetarianas muy fácil y rápidas de hacer. Lo tapamos y lo hervimos por 15 minutos. A continuación empezamos a cortar todos los vegetales y comenzamos con una cebolla. Una cebolla y la pelamos y la vamos a cortar en cuadritos pequeñitos. Después que esta cebolla esté cortada, la ponemos aparte y cogemos un calabacín o como le llaman crochet o zucchini. Yo le llamo calabacín, así que lo picamos y no tenemos que quitarle la cáscara ni nada, sino lo picamos al medio así, lo quitamos en dos y yo lo pico todo directamente en pedacitos más pequeños. Dos zanahorias, hacemos lo mismo, picamos la parte de comienzo y el final y la vamos a abrir por el medio. Yo ni le quito la cáscara, así que en la cáscara hay buenas vitaminas que estamos tirando si le quitamos la cáscara. Y la picamos de la misma forma en pedacitos pequeñitos. Después ponemos un pimiento rojo y lo cortamos igual. Vamos a picarlo en pedacitos pequeñitos, quitándole todas las semillas y lo vamos a poner al lado. En una olla alta vamos a poner 2 cucharadas de aceite, precalentamos y vamos a empezar a freír nuestra cebolla. Cuando la cebolla se ponga media transparente es una indicación de que ya está casi cocinada, así que la removemos bien y la freímos poco. Cuando esté casi cocinada así media transparente es la oportunidad para añadir todos los otros vegetales que cortamos previamente y vamos a asegurarnos que todos ellos se frían bien. Mientras los vegetales se fríen, ¿por qué no aprovecha la oportunidad y te suscribe a nuestro canal? Y así no te pierdes ninguno de los videos que ponemos semanalmente. Y si activas la campanita, YouTube te avisa cuando yo saco un video nuevo. Y así aprendes cómo cocinar cocina vegetariana rica, rápida de hacer. En una olla ponemos un poco de agua. Esto tiene que comenzar con agua fría. Y añadimos los brócolis, una cabeza de brócolis. Recuérdense que todos los ingredientes están en la caja de comentarios y así no puedes ver todos los ingredientes que usamos. El brócoli lo echamos en agua fría, no en agua caliente, y le añadimos un poquito de sal a gusto y lo tapamos y lo dejamos que se caliente y hierve. Cuando rompe el hervor tenemos que dejarlo hervir solamente por 2 minutos exactamente. 2 minutos, así que los brócolis están cocinados, pero no se están rompiendo, están bien ahí a punto. Cuando todo
esto esté listo, cogemos las papas y las patatas y las echamos en un bol que pueda estar en el horno. Así que porque esta vamos a ponerla en el horno. Ponemos las patatas primeramente, le añadimos los brócolis que ya están cocinados y después que los brócolis los separamos así para que todo esté uniforme igualmente, vamos a coger todos los vegetales que sofreímos anteriormente y se los vamos a añadir por arriba. Los vegetales deben quedar así, bien cocinaditos, tremendo color y tremendo. Mira la salsita que salió ahí. El aceite cogió el color de los pimientos, de la zanahoria, de todo. Bueno, lo esparcimos por arriba, bien. Y nos aseguramos que los vegetales vayan en todas direcciones. Así que tenemos una tarta, un pastel uniforme de vegetales. Cuando esta parte esté hecha, es la oportunidad que vamos a coger 3 huevos y lo vamos a echar en un bowl. Cogemos 3 huevos, rompemos 3 huevos y lo echamos en un bowl. Porque aquí nosotros vamos a mezclar un poco de harina también y caldo de vegetales que se lo vamos a echar por arriba al pastel. Y esta mezcla es la que le va a dar esa firmeza que parece de pastel, donde lo puedes cortar y sacarlo en pedacitos. Así, el huevo y la harina juntos. Y el sabor se lo vamos a sacar. Ponemos un vaso de leche, lo echamos a los 3 huevos. Y un poco de pimienta a gusto también. A mí me encanta echarle pimienta. La pimienta va con todo tipo de receta. Un poquito de sal a gusto. Y empezamos a removerlo todo. Rompemos la yema de los huevos y lo mezclamos todo bien. Si hasta aquí piensas que el video te está gustando, déjame decir en la caja de comentarios. Y si aún no te has suscrito a nuestro canal, por favor suscríbete y así no te pierdes ninguno de nuestros videos que sacamos semanalmente. Y si activas la campanita, YouTube te dirá cuando saco videos nuevos. Después que los huevos estén bien revueltos, ahí añadimos una taza de harina. Tenemos ya los huevos, la harina y un vaso de leche. Y empezamos a remover sin dejar ningún cúmulo, ningún trozo de harina, así ninguna bolita de harina. Lo removemos todo para que tenga una masa uniforme. Y añadimos unos 400 mililitros de caldo de vegetales. Recuérdense que el caldo de vegetales, si lo has hecho tú, no tiene mucha sal, pero si es de cuadritos, tienes que considerar que los cuadritos son un poco salados, así que mucho cuidado con la sal que le echas a nuestro pastel de vegetales, a nuestra tarta. Entonces, cuando todo esté bien, nosotros cogemos una ramita de cilantro y la picamos en pedacitos y se la añadimos a esta mezcla. Removemos todo bien y ya tenemos nuestra mezcla para echársela al bowl donde están todos los vegetales para ponerlo todo al horno. Ya estamos casi completo. Entonces removemos bien y lo echamos todo al horno. Esto va a ir al horno por un tiempo de 40 minutos a 180 grados. Así que removemos la salsa, que todo esté bien cubierto uniformemente. Le echamos un poquito más de pimienta para darle ese toque final y lo vamos a cubrir la parte de arriba con queso rallado. El queso rallado le va a dar ese sellado que parece como una lasaña, o la parte que parece como una tarta bien uniforme y completa. Así cuando completemos esto, lo introducimos al horno por unos 40 minutos a 180 grados.
y ya la tarta nuestra va a estar hecha y vamos a ver cómo queda. Va a quedar así, mira eso, burbujeando allí por los costados, bien firme, bien rica, bien linda. Y esta tarta la podemos comer con otros, acompañar arroz o crema de champiñones, y en este caso le voy a enseñar que lo voy a comer con estas dos cosas. Saqué una porción del pastel, un poco de arroz vegetal y una crema de champiñones que hice previamente. La voy a comer con esto. Mira eso, tremenda comida, tremenda cena para hoy con esta pastel, esta tarta, este pastel de vegetales. Si te ha gustado nuestro video, por favor síguenos en nuestro canal y no te pierdas los videos que vienen pronto, muy pronto. Así, sin más, mira eso, esa tarta que bien está. Sin más, nos vemos en el próximo video. Este es el canal Cocino Rico, el canal donde cocinas y aprendes a cocinar comida vegetariana. Nos vemos, chao.